Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están agradecidos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle que nos bendiga en esta mañana a través de su palabra, porque ese es el objetivo con el que nos hemos reunido, ¿verdad? Vamos a orar. Bondadoso Señor y Padre eterno, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Traernos a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra, Padre, siempre será un motivo de gozo, Señor, de alegría estar en tu casa, Señor, como dijera el salmista, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Por tanto, nos disponemos, Señor, para que tú vengas, Señor, nos hables, partas el pan de vida a tus hijos, Señor, nos ayudes tanto el que habla como al que escucha, porque todos somos necesitados de ti, Señor amado. Esperamos en ti, en tu bendición, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, si son tan amables, me acompañan al libro de Éxodo. Y vamos a ir al capítulo número 2. Éxodo capítulo número 2, verso 1 y 2. Amén. Vamos a leerlo todos. Dice así la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Bien, la otra vez habíamos iniciado a considerar este libro tan maravilloso que es el libro del Éxodo. Habíamos dicho que la palabra Éxodo significa sacado. Dicho de otra forma, se refiere a la iglesia misma. Mientras ellos estuvieron en Egipto, fueron llamados el pueblo de Dios, pero al ser sacados, entonces fueron la iglesia de Dios. Amén. Porque la iglesia significa, quiere decir sacada y apartada. Amén. Vimos también que este tiempo era un tiempo maravilloso que tuvieron el pueblo de Israel y que tiene que ver todo con nosotros, con nuestra caminata, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que nosotros también estábamos en Egipto? Fue un problema para que el pueblo saliera de Egipto, pero más problemático fue que Egipto saliera de ellos. Amén. Y lo mismo posible pasa a nosotros. Posible salimos de Egipto muy fácil, pero lo difícil es que Egipto salga de nosotros, ¿verdad? Sacar de nosotros todas esas costumbres, todas esas mañas que tenemos como seres humanos y a lo que nos acostumbramos para entrar a un reino que es el reino diferente, que es el reino eterno, amén, que es la palabra de nuestro Dios. Ahora, dijimos que los atributos del pecado, muchas veces pensamos que los atributos del pecado son aquellas cosas grandes que se pueden ver, ¿no? Las cosas que manchan más, que son más sobresalientes. Por ejemplo, usted le hablan de atributos del pecado y usted inmediatamente piensa en adulterio, en fornicación, en robo, en todas estas atributos del pecado que son los que más sobresalen, ¿verdad? Pero el profeta nos dice todos los atributos del pecado, como la tristeza, el cansancio, el mal carácter, la malicia, la envidia, la discordia, etcétera. Esas cosas pequeñitas de las cuales también somos participantes nosotros. Usted posible dirá, no, pues yo no soy eso, o yo fui eso, adúltero, fornicario, borracho, lo que sea en el pasado, está bien. Pero no debemos olvidarnos de estas pequeñas cosas de las cuales también Dios vino a hacer expiación por eso. No solamente vino a hacer expiación por el pecador fornicario, por el adúltero, por el borracho, por el asesino, sino que esta cantidad de cosas también vino y la expiación que hizo por eso también sirve para el cansancio, el mal carácter,
la tristeza, la envidia, la discordia. Amén. Absolutamente la redención que hizo nuestro Dios sirve para todo eso. Amén. Ahora, fíjese usted, dice el profeta que hay tres cosas que podemos ver sobresalientes, tres principios que podemos ver en el libro del Éxodo, tres poderes. El libro del Éxodo se basa en tres cosas, dice el profeta: el poder de Satanás, el poder de la fe y el poder de Dios. Amén. Ahora, nos damos cuenta que Satanás definitivamente sí tiene poder. Sería mentiroso nosotros decir que no tiene poder, ¿no? Realmente sí tiene poder, dice el profeta. Lo que pasa es que es un poder limitado. Limitado. Él solamente puede llegar hasta donde Dios se lo permite. Y el límite que tiene Satanás y el límite que tiene el poder de Satanás es la muerte. Él llega hasta la muerte. Quiero leerles aquí un extracto que dice el profeta. Ahora, Satanás, el poder de él termina en el río. Después del poder que Satanás termina en el río, la fe suya es el siguiente poder. Ahora, ¿cómo está tipificado en el libro del Éxodo? Cuando llegó el momento, fíjese usted, cuando llegó el momento de la manifestación de este gran libertador que fue Moisés, Dios lo había prometido muchos años antes, 400 años antes lo había prometido, que Dios enviaría el libertador a Israel. Y finalmente ese día llegó. ¿Cuál fue lo primero que se manifestó? El poder de Satanás. ¿Qué era lo que tenía que hacer Satanás? Satanás no iba a molestar al niño ni a enfermar al niño, no. Satanás quería de una vez desaparecerlo del mapa. Y como él no se detuvo a pensar los medios ni cómo, sencillamente dijo, bueno, todos los niños varones que nazcan, todos los echan al río. Amén. Ahora fíjese usted, ese río Nilo, ¿de qué estaba lleno? De cocodrilos, de víboras, de troncos, de pirañas. Todo peligro cuanto había estaba en el Nilo. Ahora, usted, por ejemplo, puede decir y podemos decir, Satanás, el poder llega hasta ahí, hasta la muerte. Pero, por ejemplo, una persona se mete al río, inmediatamente no se muere, ¿verdad? Inmediatamente no se ahoga, depende con qué se encuentre. Puede encontrarse primero con un cocodrilo, puede encontrarse con la serpiente, puede encontrarse con un tronco, hasta que finalmente se ahoga. Ahora, usted posiblemente durante su vida, usted ve manifestado el poder de Satanás también. ¿Cuándo? En los peligros, las enfermedades, las tristezas, las angustias, todo aquello que Satanás pone en ese río. Indudablemente usted y yo tenemos que pasar por ese río, ¿sí o no? Pero hay una cosa que estaba más arriba de eso, fíjese. Dice el profeta, por eso es lo que me gusta. Satanás su dominio solo llega hasta el río. El río significa muerte o separación. Hasta allí llega el dominio de Satanás y allí se detiene, pero allí es donde comienza Dios. Amén. Qué gloriosa esperanza, todo creyente junto al sepulcro, llorando por sus hijos o seres queridos. La fe puede elevarse por en medio de aquello y mirar más allá de las sombras hacia un Dios de resurrección. La mayoría de la gente piensa que la sepultura es el fin. La gente tiene miedo porque entra a lo desconocido para ellos, ¿verdad? Pero para el creyente, para el que tiene fe en el Señor Jesucristo, cuando llega y deposita a su ser amado, a su ser querido, él sabe que hay otra cosa más allá. Ahora, Satanás solamente tiene un límite y es ese río.
Pero Él nos ha prometido que Él nos guiaría aún más allá de la muerte. Amén. Ahora, fíjese usted. Ellos iban hasta el río cargando a sus pequeños y los echaban allí. Dolor, tristeza. ¿Cómo sería esa procesión? Imagínense. Una cosa es llevar un muerto en una procesión, otra cosa es llevar un bebé vivo. ¿Cuánto anhela, cuánta alegría trae un bebé a un hogar? Y después de tenerlo en los brazos, pues mucha más alegría. Dice aún la Biblia que después de que el niño está en los brazos de la madre, ya la mamá se olvidó del dolor que tuvo, de la alegría de que tiene un nuevo hombre en la tierra. Ahora fíjese usted tener que entregar ese mismo bebé, esa misma alegría, llevarlo en procesión, no a darle un baño en el río Nilo, sino a que los cocodrilos, las serpientes, los troncos lo hundan y finalmente lo maten. Dolor, tristeza, procesión. Fíjese, ese es el fin del dominio de Satanás. Su dominio solo llega hasta el río. Allí se acaba su poder. Satanás tiene el poder de la muerte, pero gracias al Dios viviente que tiene el poder de la resurrección. Amén. Ahora, Satanás, ¿con qué es lo que más lo puede asustar a usted y a mí? Con el poder que tiene, que es la muerte. Pero fíjese usted que cuando Jesús vino, esa muerte picó en aquel hombre Jesús y dejó su aguijón ahí. De manera pues que hoy solamente dice el profeta, la muerte es una abeja que zumba nada más, pero que ni siquiera tiene poder sobre el creyente. Con razón Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Él ya sabía que después de que ese río, atravesara ese río, estaba un lugar esperándole a él. Estaba una morada eterna en donde ya no iba a haber más temor de nada. Ahora, mire usted que dice el profeta, cada uno de nosotros aquí bajo el dominio de Satanás está en un mundo que es suyo. ¿De quién es este mundo? De manera que aquí estamos en el Nilo. Todo lo que le pase a este cuerpo está bien, ¿sí o no? Es inevitable que lleguen las enfermedades, es inevitable que llegue la tristeza, es inevitable que la prueba sea dura, es inevitable. Pero Dios nos dio un poder que cruza por en medio del juicio. Dios siempre da una vía de escape. Ahora, mire lo que hizo esta mujer, Jocabed. Jocabed sabía que ese niño era predestinado para un trabajo. ¿Y qué hizo con su hijo? Lo entregó en el río. Pero ¿sabe una cosa? Ella lo puso sobre una manera que Dios había escogido para salvar el niño. Ahora, esa arquita no tenía ninguna clase de protección más que lo que Dios había dicho. Dios solamente había puesto en el corazón de ella hacer esa arquilla con unas características. Pero aparte de eso, eso no le ofrecía ninguna salvación al niño. Pero ella lo estaba entregando no tanto al Nilo, sino a Dios que se lo había dado. Pienso yo que esa es la solución para cada uno de nuestros problemas. Para el problema de los hijos, ¿sí o no? Los hijos son pequeños, los hijos crecen y ya se salen de nuestras manos, ¿sí o no? Algunos les va bien, otros toman las decisiones que uno no quiere que tomen. Sin embargo, todavía el Dios que guió y que inspiró a Jocabed todavía es el mismo para nosotros. Sencillamente Jocabed pudo saber, dijo, bueno Señor, usted me dio este muchacho, entonces yo se lo entrego. Una vez más, le hago la devolución, Señor, guíelo usted, transpórtelo usted, cuídelo usted. Yo solamente puedo llegar hasta aquí. Ahora, fíjese usted.
jóvenes, hombres, ancianos, toda cantidad de personas tienen que pasar por ese río. Ahora, ¿cuándo vamos a pasar ese río de separación y de muerte? No sabemos, ¿verdad? Es incierto, pero hay una cosa que actúa en nosotros y es el poder de la fe. Ni siquiera es el poder de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos. Acompáñenme al libro de Hebreos, el capítulo número 11. Mire, dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, fíjese usted en una cosa: el poder de Satanás es la muerte. Hasta ahí llega él. Pero mire lo que hace no el poder de Dios, sino el poder de la fe. Mire lo que pasó. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que el primero que tuvo fe en su propia palabra, ¿quién fue? Dios. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por el poder de quién? De la fe. Amén. Sigue diciendo, verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe traspasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Alguien tiene aquí una historia que contar? Si falta todavía tiempo para hablar de Barak, de Gedeón, de Sansón, todavía hay una historia que no se ha contado y es la suya y es la mía. Porque ¿cuántos han alcanzado alguna cosa por fe aquí en esta mañana? Usted también ha hecho uso del poder de la fe, ¿verdad? Ahora, Dios dijo: yo soy Jehová que sano todas tus dolencias. Ese es el poder de Dios. Pero eso no le hace a usted ningún bien, a menos de que usted se acerque a esa mesa con fe y obtenga eso para usted mismo.
Ahora, fíjese usted, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fíjese usted el poder de la fe. Ahora, la fe, dice el profeta, no es algo que usted solamente dice yo puedo tener fe y ya. Esa fe tiene que estar amarrada a algo. Y usted sabe que no es solamente usted va a cualquiera afuera y le dice, ¿tiene fe? Sí, claro, yo creo en esto, yo creo en esto. Y aún así hay veces cosas funcionan, ¿sí o no? Pero usted y yo tenemos anclada nuestra fe en la eterna palabra de Dios. Esta palabra es lo único en donde se puede poner fe, porque no cambia. ¿Sabe por qué? Porque es Dios. Y Dios dice la palabra que en Él no existe mudanza ni sombra de variación. De manera que lo que usted puede leer aquí que pasó hace 2000, 3000 años, para usted todavía es vigente. Y usted llena el requisito de Dios, amén. Ahora, fíjese usted, Satanás hizo lo que pudo, pero Dios lo engañó. Fíjese usted que Satanás movió toda su gente, movió los ejércitos, mató a una cantidad de niños y sin embargo en la misma casa de Faraón había un niño creciendo y siendo educado por las mismas herramientas de Satanás. Porque ¿quién entrenó a Satanás, a Moisés? El ejército, todo lo que estaba dispuesto para los faraones. En la forma física fue entrenado por Satanás. Y en la forma espiritual fue entrenado por el quinto evangelio que era su mamá. Una mujer valiosa, dijo el profeta, a mí me gustaría estar cuando a esa mujer le den su galardón. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar por esa pequeña mujer que hizo y se paró. Fíjese, una mujercita con fe desafió a un reino, a un decreto de Faraón. ¿Se puede usted imaginar esa balanza? Una ama de casa versus el Faraón de Egipto. Y adivine quién ganó. ¿Quién inclinó la balanza? ¿El poder de Dios? No, el poder de la fe. Ahí no estamos hablando de lo que Dios puede hacer porque el poder de Dios es ilimitado. Todo esto que pasó en la antigüedad no fue por el poder de Dios, fue el poder de la fe. Hombres y mujeres que tuvieron la certeza y la osadía de creer en lo que Dios había dicho. Por eso el poder de Dios, claro, ilimitado, hizo todas las cosas, ¿verdad? Pero ahora dígame usted, ¿qué quiere decir para el que cree todo le es posible? ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que usted es ilimitado también? Al menos eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Hay gente que lo cree a uno demasiado fanático. Mi familia me cree un poco fanático. ¿Por qué? Porque creemos en un libro antiguo. Ellos dicen que no conocemos al traductor. Posible no, porque ya se murió de pronto. Pero al autor, al que inspiró esta Biblia, sí lo podemos conocer. Ahora, fíjese usted una cosa. Dice el profeta, el cáncer, la tuberculosis, los tumores, todo lo demás se va cuando la fe se levanta y dice, siéntese. Eso lo concluye.
Satanás puede ser muy osado y puede ser muy fanfarrón en mostrarle a usted todo el poder que tiene en ese río, las corrientes, los animales, los peligros. Pero cuando la fe, mire, una pequeña barquita traspasó por encima de todos esos peligros. Una sola mordida de un cocodrilo había vuelto todo eso pedazos. Pero una pequeña cosita, dijo el profeta, una fe sencilla puede atravesar por encima del juicio de Dios. Amén. Un rey, el faraón, versus una ama de casa. ¿Qué tenía el faraón? Un decreto y un ejército, miles de caballos, armamentos, espadas que iban y hacían cumplir la orden del decreto. ¿Qué tenía el ama de casa? Fe. Ella no hizo uso del poder de Dios, hizo uso del poder de la fe. Ella dijo, tengo a mi lado un Dios lleno de riquezas, un Dios todopoderoso, un Dios sin límites. Yo voy a hacer que Él mueva las cosas en mi favor. Fíjese. Cuando aquella ama de casa observó al niño, no tuvo temor de lo que había dicho el rey o quien fuera. El poder del diablo, cierto, él tiene poder y el reino de la muerte, pero el segundo poder que fue concedido es la fe. Y la fe deja a Satanás avergonzado. ¿Cómo deja a Satanás? Avergonzado. Fe en la palabra. No fe en cualquier cosa, no fe en un pedacito de yeso, no fe en un Dios histórico. Mire cómo se va acercando la brecha, acortando la brecha. Todo el mundo dice, yo creo en Dios, sí, muéstremelo, un Dios histórico. Hace 2000 años vino Jesús, Moisés, Abraham, Isaías, Jeremías, todos ellos. Nosotros tenemos evidencias de que en pleno siglo XX Dios nos ha visitado a nosotros también. Nosotros podemos ver lo que vio Pablo. Mire, en los tiempos de Pablo, solamente Pablo vio la luz, el resplandor. Y hoy en día, mire, todo el mundo lo puede ver. La ciencia y la tecnología lo ha captado. La misma voz que dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ahí está fotografiada. Hoy en día podemos decir el mismo Dios que estuvo con Moisés, con Israel, es el mismo Dios al que nosotros servimos y creemos. Amén. Dios era poderoso para cumplir su palabra. ¿Qué le costaba al Señor una cosa así? Mire, toda esta Biblia son relatos, son historias de hechos que protagonizó no solamente, no el poder de Dios, el poder de la fe. Dijo aún el profeta, está mal dicho, hecho de los apóstoles. ¿Sí o no? Son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, ¿sí o no? Y ese libro se sigue escribiendo. ¿Cuántos saben que se sigue escribiendo? Porque el Espíritu Santo no se ha ido de la tierra. Y las mismas obras que hizo el Espíritu Santo en el siglo primero, es las mismas obras va a ser en el último. Amén. Porque Él no cambia. Fíjese, Dios lo dijo y eso lo concluyó. Fe sólida que no acepta un no como respuesta. ¿Usted ha escuchado a una persona terca? Es difícil tratar con un terco o con una terca, ¿sí o no? Pero usted sea terco y terca para lo que tiene que ser terco. No acepte un no como respuesta. Aún Dios tiene respeto por personas que se paran así. Para eso, mire, muchas parábolas. A la mente me viene esta, la del juez injusto. Hazme justicia, hazme justicia. Ay, no. Ignorada. Al otro día, hazme justicia. Hasta que movió al juez a hacer lo que ella quería.
La mujer que le dijo el Señor, no es bueno dar a los perrillos la comida de los hijos. Señor, sí, todo eso está bien, eso es amén, lo que usted diga, pero Señor, aún los perrillos comen las migajas. Esa es la fe que agrada a Dios. Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Muchas veces pedimos al Señor cosas. Ya el Señor dijo, el profeta dijo, ya Dios no está sanando a nadie. ¿Cuántos saben que ya Dios no está salvando ni sanando a nadie? Ya lo hizo. ¿En manos de quién está la cosa? Usted tiene que aceptar su sanidad. Usted tiene que aceptar que es perdonado. Yo nunca entendía esta frase. Perdón no es perdón hasta que no es aceptado como perdón. Yo decía, pero ¿quién? ¿Quién es el que tiene que aceptar eso? ¿Dios tiene que aceptar el perdón? No, ¿cierto que no? Yo. Si yo no acepto el perdón que Dios me dio, entonces Dios no me ha perdonado. No porque Él no lo haya hecho, sino porque yo no lo he aceptado. Lo mismo para la sanidad. ¿Hay algo más que tenga que hacer el Señor por nosotros? Él dijo, consumado. Tenía que dar 3 cosas en el Calvario: su agua, su sangre y su espíritu. ¿No lo entregó todo en el Calvario? Bajo esos 3 elementos, hoy nosotros podemos tener una nueva vida. Los elementos del nuevo nacimiento los entregó el Señor. No solo entregó su última gota de sangre, sino que cuando ya no tenía sangre, ofreció también el agua. Y a lo último dice también, entregó el Espíritu. ¿A quién se lo entregó? ¿A quién le entregó el Espíritu? Si usted ha nacido de nuevo, ese es el único espíritu que puede estar en una persona nacida de nuevo. Amén. Ahora, fíjese usted. Por la fe aquella mujer construyó una arquilla, la calafateó por dentro y por fuera y le puso como expiación para que transportara al niño sobre las aguas de la muerte. Jesús no rehusó la muerte, la aceptó. No se haga mi voluntad sino la tuya. La aceptó para que sirviera como expiación por nosotros y así transportarnos por el río de la muerte y más allá. Un día nosotros también tendremos que pasar por ahí. Pero ¿sabe una cosa? Ya está hecha un camino para pasar por encima de ese juicio. Y fue lo que Dios nos ofreció. Amén. Fíjese usted, Noé, 120 años de predicación, 0 almas salvadas. ¿A cuántos convenció Noé? Usted dice la familia, pero casi no estaban convencidos tampoco. Por obediencia hicieron lo que su papá les decía. Solo los de su propia casa. El juicio se acercaba, pero Dios proveyó una expiación. Dios proveyó un camino. Todo el tiempo Él es Jehová Jireh. Amén. Ahora, Satanás puede acorralarlo a usted con un cáncer, pero Dios abrirá un camino de escape. Amén. Dice el profeta, Satanás puede meterlo a usted bajo un vehículo, un accidente, pero Dios abrirá una vía de escape. Satanás pondría quitarle su familia, pero ¿sabe una cosa? Dios tiene una salida. ¿No es maravilloso el Señor? Si esos son los términos del contrato, entonces ¿qué importa lo que nos pase? Dijo el profeta en el mensaje Shalom, si me tengo que morir y si un accidente un carro me atropella, ¿qué más da? En mi vida ya hay Shalom. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Que mañana tenemos o que perdemos todo o que ganamos todo, no importa, hermano. Si usted está escondido en Cristo, ese es el único lugar de seguridad. Todos los métodos de Dios son imposibles,
para el hombre. Cuando los estudiosos vieron el arca, dijeron, no, pero si va a llover y usted cree que esa madera le va a servir para algo, es la madera más débil que hay. Sin embargo, era el método que Dios tenía. Cualquier cosa no soportará el juicio de Dios. Tiene que ser la manera provista por Dios. Amén. Madera flexible. Esa arca es la iglesia. Así que Dios quiere creyentes no fríos, indiferentes y endurecidos, sino suaves y manejables en las manos. ¿Cómo Dios quiere? Suaves y manejables en las manos. Ahora mire, el profeta dijo algo. Él está aquí para ayudarnos. Ahora, esa frase tiene mucho significado. Él está aquí, o sea que Él está vivo. Él no está en otro lugar, sino está aquí con nosotros. Y el objetivo número uno que Él tiene para nosotros es ayudarnos. Él no está aquí ni para condenarnos. Él no está aquí ni para matarnos. Él está aquí para ayudarnos. Cada vez que usted se siente en esa silla, venga a una iglesia, venga a escuchar la palabra, sepa usted que usted está aquí y Dios está para ayudarnos. De manera pues que no hay por qué salir bravo de aquí, no hay por qué salir cansado de aquí, no hay por qué salir triste de aquí, porque esto es un trono, pero con misericordia. Amén. Ahora fíjese usted, ya vamos terminando. Dice, esa arca es la iglesia, así que Dios quiere creyentes no fríos, indiferentes y endurecidos, sino suaves y manejables en las manos. Eso fue lo que tipificó ese tipo de madera del arca de Noé. Dios quiere suaves y manejables. Entre más vacío esté por dentro, más le cabe de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Juan dijo, que yo mengüe para que tú crezcas. Mientras más haya de nosotros, más trabajo le cuesta al Señor trabajar con nosotros. La obra de Dios es que más nosotros vayamos menguando y Él va creciendo. Las ideas de usted, ¿sabe para qué sirven, hermano? Para tres cosas. Bueno, quedémonos con las ideas de Dios, con lo que Dios nos dijo en su palabra. Las ideas de nosotros, hermano, 40 años le tocó a Moisés, dijo el profeta, 3 partes del ministerio de Moisés. 40, 40 y 40. 40 años entrenándose con el ejército, con las herramientas, con la sabiduría, pensando que en sus manos podría tener la libertad de su pueblo. Y 40 años le tomó al Señor sacarle toda esa basura que tenía en la mente. 40 años para enderezar lo que Moisés torció. En un momentico torció todo y otros 40 años esperar para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Fíjese, Dios quiere que sean tiernos. Dios quiere que seamos ¿qué? Alcen la mano a las personas tiernas aquí. Todos somos tiernos, ¿verdad? Bueno, así tiene que ser. Que estén dispuestos a admitir su error. ¿Cuántos están dispuestos a admitir el error? Qué difícil eso, ¿verdad? Siempre eso fue por esto, y, o sea, dando razones de que por eso fue que me equivoqué, no había de otra. No había otra salida, sino tuve que hacer eso. No. Qué fácil o qué difícil es poder decir, me equivoqué, perdóneme. Lo hice mal. Así no era, tiene la razón. Dios quiere que sean tiernos y que estén dispuestos a admitir su error. ¿Cuántas veces erramos todos los días? O sea, todos los días nos toca estar, perdóneme, Señor, perdóneme. Y no solo al Señor, sino a los que están a nuestro alrededor, que son los que más ofendemos, ¿sí o no? Los que están más cerca son los que más duro les damos. Lo digo por experiencia. Tiene que ser así.
Pero tenemos que Dios nos quiere dispuestos a admitir nuestros errores. Amén. Mi pecado, entonces Dios puede tomar algo así, moverlo y ponerlo en el arca. Esta madera tiene poros abiertos, pero así sería un fracaso. Pero Dios dijo, calafatéala. No sirve una persona vacía, sirve una persona llena con el Espíritu Santo. Amén. Brea proviene de un árbol fuerte, siempre verde. Ese árbol era cortado y golpeado con una pieza de hierro hasta sacarle la resina. Usted sabe quién fue el que fue golpeado, hasta sacarle todo lo que tenía. Eso es lo que usted tiene que empaparse, de esa sustancia, de esa brea, de ese árbol siempre verde. Dice el profeta, entonces pensé, eso es, Señor, tú buscas una persona de corazón abierto y derramas la resina que es el Espíritu Santo en los creyentes y fuego hasta que estén tan empapados que ya no sean ellos mismos. Entonces pueden enfrentarse a las olas, chocar con los troncos, sacarlos del camino, porque siguen avanzando. Aleluya. ¿No le gusta a usted que su vida vaya avanzando? Pero cualquier tronco que se atraviesa ya parece que nos va a hacer hundir. Pero si usted está tan lleno de esa brea, hermano, usted va para adelante. Y el tronco no tiene otra cosa que echarse para un lado. Mire tan sencillo como es el Señor, de maneras tan simples. Dice, el único que puede soportar los juicios de Dios hoy es un cristiano nacido de nuevo y lleno con el Espíritu Santo. ¿Quién es el único? Un cristiano nacido de nuevo y lleno con el Espíritu Santo. A eso es que le estamos apuntando nosotros, ¿sí o no? A nosotros no es solamente salvación, hermanos, porque yo creo que ya estamos salvos si creemos en Jesucristo. Pero hermanos, estamos apuntándole a otra cosa. Es ser parte de esa novia escogida y elegida. Yo creo que este mensaje produce eso, ¿sí o no? El único que puede soportar los juicios de Dios hoy es un cristiano nacido nuevo y lleno con el Espíritu Santo. Tiene un corazón blando y Dios derrama en él el amor divino para que pueda soportar los juicios divinos. Los ojos de la fe de esta madre Jocabed vieron lo que Dios iba a hacer y así llevaba al bebé directo al río, pero en la barquilla. Esto no fue un acto natural, tuvo que ser un acto sobrenatural. ¿Sí o no? Dígame, ¿qué madre va a llevar al niño a que juegue con los cocodrilos? No tuvo que ser un acto natural, ¿verdad? Él está aquí para ayudarnos. Todo el plan era porque Dios quería expresar sus atributos. Ahora, ¿en dónde está manifestado el poder de Dios? Mire la fe, todo lo que hace. Pero pareciera que también hay un límite. Y fíjese usted. Dice el profeta, Satanás había desplegado y probado su parte en el río. La fe, el poder de la fe había sido probada mediante la aniquilación saliendo de Egipto y todas las cosas que ellos habían hecho. Ya vimos que por la fe fue que Moisés hizo esa expiación. Por la fe fue que mató al cordero, por la fe fue que manchó los dinteles de sus puertas con sangre, representando la redención. Eso fue por la fe. Pero dice el Señor, ahora, ¿qué me dice de Dios? Ellos estaban atrapados y es hora que Dios demuestre algo. Ya el pueblo no podía hacer más nada. ¿Cuándo es que aparece Dios? Cuando el pueblo ya no puede hacer más nada. No espere usted que al problema primero venga Dios y no, actúe con el poder que Dios le dio a usted. Mueva sus fichas, haga lo que le corresponde. Hay un momento en que debemos hacer lo que Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero ese momento llega después de que usted ha agotado todo.
de que usted ha movido su fe, de que usted ha hecho lo que corresponde. El poder de Satanás es limitado. El poder de la fe hace cumplir la revelación de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios ayuda a los que no pueden actuar ni ayudarse ellos mismos. ¿Cómo? ¿Dios a quién ayuda? A los que no pueden ayudarse ellos mismos. Amén. Dios ayudará a los que no se pueden ayudar a sí mismos. El poder de Dios es lo único que puede dar vida eterna. En nuestras vidas, hermano, puestos en pie. El poder de Satanás lo vemos a diario y lo hemos probado. ¿Hay alguno aquí que haya sido sano de algo? Dios nunca lo enfermó. ¿Sabe quién fue? Satanás. El poder de la fe hizo que Dios moviera su mano y usted fue sano. Ahora, ¿en dónde más está el poder de Dios? El poder de Dios es el que hace que usted pueda creer esta palabra. El poder de Dios es el que lo influencia hacia las cosas correctas. El poder de Dios es el que le muestra y le da revelación de su palabra. Ese es el poder de Dios. Ahora usted mueva esa fe que Dios le ha dado en favor suyo. Yo no sé usted en qué necesite al Señor o por qué le esté buscando. El caso es que ya Dios dio liberación. El caso es que Dios ya dio salvación. El caso es que Dios ya dio sanidad. El caso es que Dios ya dio provisión. Y sabe una cosa, nos dio fe para alcanzar con nuestras propias manos lo que debemos, lo que necesitamos. ¿Hay algo más que Él deba hacer por nosotros, hermano? Dijo el profeta, si Él dice hoy no voy a contestar una oración más, dijo yo ya estaría feliz porque con lo que Él hizo, ya hizo suficiente. ¿En manos de quién está el juego ahora? ¿En manos de quién? No diga de nosotros, porque nosotros es un equipo y son mucha gente. ¿En manos de quién? Ahí está. Ya el Señor le pasó la pelota. ¿Qué va a hacer? ¿El gol o el autogol? Obre en beneficio suyo, hermano. Por eso es que el profeta nos decía y nos recalcaba, cuando la iglesia acepte, crea, reconozca lo que es, lo que representa, el poder que tiene, el rapto sucederá, hermano. No puede venir otra cosa sino eso. ¿Qué límite le pone usted a la fe? Si la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. ¿Hasta dónde va eso? Hasta donde usted, hasta el límite suyo. Si usted cree que usted puede reclamar aquí y a usted otro cree que puede reclamar más alto, pues hermano, empiece a mover esa bandera que es su fe y comience a ejercitarse en la fe, que es lo que Dios quiere. Instrucción, yo creo que es suficiente hemos tenido, ¿sí o no? El mensaje, todo lo tenemos ahí. Micro SD, impreso, tablet, internet, predicaciones, ministerio, iglesia, 2 iglesias, sede campestre. ¿Qué más tiene que hacer el Señor por nosotros? ¿Hay un lugar donde se predique la palabra? ¿El evangelio completo? Si tiene alguna duda, ¿hay cintas que se puede usted escuchar? ¿Qué hace falta, hermano? Usted y yo moviendo esa bandera que es la fe que Dios nos ha dado. No está en otro, no es para otro. No espere que venga un hermano que nos despierte. No, ya Dios lo que tenía que hacer lo ha hecho por nosotros y está esperando por nosotros. Y no solamente Él, dijo el profeta, todas las edades pasadas están esperando. ¿Por quién? Y el primero corrió, el segundo corrió,
el tercero, el cuarto, el quinto. Nosotros llegó y tenemos ahora en nuestras manos esto. ¿Qué hacemos? Nos quedamos paralizados del temor. Ande, mi hermano y mi hermana. Recuerde una cosa, Dios está aquí para ayudarnos. Eso es lo único que usted debe tener en mente cuando se siente aquí. No si vino el hermano fulano, o si la hermana fulana esto, o si él nada. Él está aquí para ayudarme. ¿A quién? A mí. Él está aquí para ayudarnos. Bondadoso Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor amado, por tu palabra, Señor. Permítenos sentirnos orgullosos de este mensaje, Señor, de este Dios de la Biblia, Señor, que ha salido de esas páginas y se ha hecho vida para nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por habernos visto con misericordia y podernos nosotros darnos revelación y entender estas cosas, Señor amado. Ahora permite que podamos coger tu bandera con valor, Señor amado, que es el Espíritu Santo, Señor, para poder alcanzar lo que necesitamos, lo que tenemos falta, Señor. Tú ya has dado todo, Señor amado. Tu palabra dice, consumado es, cuando fuiste al Calvario, Señor. Lo último que dijiste fue, consumado es, Señor. De manera pues que nosotros queremos acercarnos a ti, Señor, con certidumbre de fe, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros mismos, en esa fe natural, en esa fe sencilla, en esa fe simple, con esas vidas, Señor, podamos nosotros ondear esa bandera y ver los resultados en nuestro favor, Señor. Sin duda que te hemos visto, Señor, pero nunca, Señor, no nos acostumbremos a ese actuar del Espíritu, sino que siempre estemos en expectativa, clamando, reclamando, Señor, lo que nos pertenece y viendo con nuestros ojos, Señor, la respuesta de nuestra oración, Señor. Padre, en tus manos ponemos el segundo servicio que viene, Señor. Ayúdanos y bendícenos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada y traiga el beneficio para nuestras almas. Es nuestra oración en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.